Leslie. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pero bueno, me alegra. Ok. Ya pues voy ya un poquito mejor instalado en la universidad. Ahí sigo luchando todavía con este tema del internet porque va a estar medio complicado todo este periodo aquí, porque aún así cuando yo comparto de mis datos, ya cuando enciendo la cámara ya se vuelve un poco más difícil. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacer lo mejor posible. El día de hoy vamos a iniciar ya con el capítulo 1 de Morris, que era lo que hablábamos acerca de uno de los componentes más importantes de desarrollo. Así que, si me dan también un segundito, hoy ya voy a pasar. Un segundo. Están conectando los compañeros. Ya. Ok. Por hoy vamos a desarrollar una lista de asistencia que es de psicología general en Forms. Todos han llenado Forms, ¿verdad? Y les hago copia del enlace aquí en el chat en este momento. Okay. Solo confírmenme que está abierto y aceptando respuestas. ¿Sí, verdad? Sí, Lick. Perfecto. Ok. Bien. Pregunta Nicole por ahí si hay grupo de WhatsApp. Tal vez le pueden mandar el enlace para hacérselo llegar. Voy a empezar a compartir pantalla. Solamente me confirman si están viendo ya la pantalla completa. ¿Sí, verdad? Muy bien. Si quieren pueden ir apagando ya sus cámaras y vamos a ir trabajando en la sesión del día de hoy. Iniciamos entonces con el primer tema que está relacionado con el capítulo número 1 de nuestro texto base, que es de C.H. Morris. Por cierto, antes de iniciar, les comentaba que esta semana voy a estar subiendo la información apropiada a los enlaces y al campus virtual, por eso que ustedes lo ven así medio vacío todavía, así que ténganme paciencia. Ok, iniciemos entonces con el capítulo número 1, la ciencia de la psicología. ¿Qué es la psicología? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál fue el recorrido histórico? ¿Cuáles son algunos de los temas más importantes de interés en esto? Y entonces quisiera antes de empezar con la primera diapositiva, quisiera oír unas 2 o 3 personas que me comenten qué opinan o cuál es su concepto de la psicología. ¿Por dónde podemos iniciar por ahí? ¿Qué piensan ustedes? Yo tengo un concepto básico en sí de la psicología. Sí, adelante, Alex. En sí, básicamente, estudia qué es lo que piensa el ser humano, cómo se desarrolla en la sociedad y todo lo que pueda pensar y afectar en esto. Muy bien. O sea, mucho pensamiento, mucha cognición. Gracias, Alex. Shelby, adelante. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, la escuchamos. Bueno, en sí, en mi opinión,
La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y la conducta y los procesos mentales de las personas. Muy bien. ¿Usted le agregó algo ahí al, al punto que acaba de comentar Alex, que era la cognición, pero también usted le agregó a este mismo punto la conducta, o sea, lo que nosotros podemos ver? Y de hecho eso es algo vital para este proceso, porque la psicología, quiero comenzar haciéndoles una aclaratoria. No hay un solo concepto de psicología que sea aceptado por todas las personas. Muchos hablan de la psicología como la ciencia de los procesos mentales. Algunos hablan acerca de la ciencia para poder entender muchos de los procesos cognitivos y conductuales. Y hay otras personas que plantean que la psicología es el arte de estudiar el alma, lo intangible. Sin embargo, la teoría y el concepto que nos da nuestro autor principal es bastante acercada. A mí me gusta verlo de esta manera, que es muy cercana a lo que nosotros podemos considerar como un concepto holístico. Y es que busca describir, pero también busca explicar las distintas dimensiones del individuo: el pensamiento, los sentimientos, las percepciones, las acciones humanas, conductas, motivos, deseos, entre otras cosas. Entonces, la psicología como tal, ¿por qué es ciencia y por qué nosotros nos basamos en ciencia? Porque en primer lugar, un componente importante de esto es que se basa en el método científico. Si ustedes recuerdan el método científico cuando lo vieron por ahí de secundaria, les hablaban de que consiste de un proceso y de muchos pasos que se llevan a cabo dentro del desarrollo de una ciencia, sobre todo tratar de hacerla basados desde la observación y recolectar datos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si usted viene y sale de su trabajo y usted dice, estoy observando que hay bastante tráfico para irme. Si me voy por esta ruta, hay mucho tráfico. Eso quiere decir que mejor voy a tratar de evitarlo y me voy a ir por otra ruta. Eso quiere decir, a partir de la observación, genero teorías, genero hipótesis y finalmente trato de comprobarlas si son válidas o no. Quizás el ejemplo que les acabo de poner es un tanto trivial, pero piensen quizás en conductas un poco más complejas, relacionadas, por ejemplo, con la forma en la que el individuo piensa, actúa, siente acerca de muchas cosas. Póngale por ahí, agréguele el componente de cómo los individuos, cómo los seres humanos son capaces de poder presentarse a sí mismos, cómo interactúan con otras personas, por qué sus amigos son sus amigos y por qué no otra persona es su amiga, por qué han tenido que dejar desde un punto de vista de gustos, de actitudes y de pensamientos y de un sentir, y cómo eso entonces está asociado con sus propias creencias. ¿Estamos bien hasta acá? ¿No se me han perdido? Sí, vamos. No, Lick, todo bien, Lick. Perfecto. Ok. Entonces, la psicología, tratando de dividir dos pasos o tratando de dividir la psicología en dos aspectos importantes. En primer lugar, desde su raíz etimológica, psicología viene de dos raíces, de dos palabras, que es psique, que incluso dentro del abecedario griego existe la letra psique, que es esta que ustedes ven por acá. Y de logos, que es el estudio. A eso se refiere el logos. Entonces, cuando nosotros unimos ambas palabras, psique y logos, es el estudio del alma, es el tratado del alma. Es cómo yo puedo estudiar la forma de pensar de un individuo. Y no solamente esto, sino también cómo la persona es capaz de poder establecer distintos contactos con los individuos. ¿Ok? Y en segundo punto,
el chat. Y el segundo punto, que es el estudio de la conducta y los procesos mentales. Así que la psicología va a ver dos elementos importantes. Vamos a ver lo que no se puede ver, vamos a tratar lo que no se puede ver, como el alma, el espíritu, la forma de ver las cosas, pensamientos, ideas, lógica, pero también lo que podemos observar, por qué una persona es como es, por qué una persona es de la manera que es, por qué se comporta de X o Y manera. Y esto es sumamente, ¿cómo puedo decir? Es sumamente importante que ustedes lo puedan comprender, porque al final, si nosotros entendemos que la psicología estudia tanto lo tangible como lo intangible, quiere decir de que somos capaces de poder estudiar aquello que se ve y lo que no se ve. O sea, podemos explicar básicamente todo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Si tienen alguna duda, ahí me la van haciendo saber al chat. Este cuadro que ustedes ven por acá es un cuadro que trata de resumir la psicología en distintas áreas, dónde se aplica y principalmente cuál es la implicación que puede tener. Por ejemplo, la psicología se aplica principalmente, si ustedes van viendo desde el punto, se lo señalo, desde este punto, y lo vamos a ir desarrollando en esta manera. El desarrollo del ciclo vital. Nosotros como profesionales somos capaces de poder entender los distintos estadios, los distintos campos, cómo una persona crece, cómo una persona es capaz de poder mejorar ciertas condiciones, cómo es capaz una persona de poder cambiar muchos de sus componentes, cómo es capaz de, por ejemplo, a ciertos cambios físicos, mentales. ¿Por qué un bebé gatea? ¿Por qué es importante? ¿Para qué es importante? ¿Por qué cambia esto? Entre otras cosas. En el caso de la psicofisiología nos ayuda a entender sobre todo por qué las personas, ¿verdad? Y por qué muchos procesos que ocurren en nuestro organismo tienen una explicación y una base biológica. ¿Cómo ocurre la depresión, por ejemplo? Porque la depresión no solo es sentirse triste, ¿no? Está detrás de un constructo completo de cambios que existen en nuestros neurotransmisores, por ejemplo. Lo vamos a ver en la segunda unidad. Cómo esto cambia y, por ejemplo, cómo se pueden explicar muchas enfermedades a partir de la psicofisiología. La parte experimental, por ejemplo, cómo somos capaces de poder generar hipótesis y somos capaces de poder cambiar nuestra forma de ver las cosas, cómo somos capaces de aplicar hipótesis. Y para el experimental sí es como el típico que ustedes imaginan, ¿verdad? Una persona en un laboratorio con una bata blanca, una gabacha, y esto hace que ponga a prueba distintas hipótesis. O la psicometría, que es la ciencia que se encarga de evaluar los procesos, como por ejemplo los aspectos de inteligencia, de personalidad, cómo somos capaces de poder entender cómo el individuo, por ejemplo, comparte ciertas habilidades, cómo la persona es capaz de poder entender sus propios aspectos. La parte clínica, que tiene que ver con cómo tratar los trastornos, cómo tratar la depresión, cómo tratar, por ejemplo, cómo tratar ansiedad, cómo empezar a trabajar con una persona con un trastorno de personalidad. El elemento educativo, cómo el psicólogo ayuda a que mejore ciertas habilidades en términos académicos. Ambiental, que tiene que ver con cómo utilizar los recursos ambientales a nuestra salud, a nuestro favor.
o la psicología de la salud, que tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de poder mejorar nuestra condición de salud actual, aplicando algunas actividades, como involucrar el ejercicio, cómo aprender un estilo de vida. El psicoanálisis, que tiene que ver con el proceso de brindarle una oportunidad de análisis a sus experiencias pasadas, al inconsciente. Y eso es algo que vamos a ver en la última unidad, cuando veamos personalidad. La psicología forense, que tiene que ver todo relacionado con la evaluación de, por ejemplo, cuando ocurre un crimen, cuando ocurre un delito que se debe de evaluar a una persona, entra en la psicología forense, o la psicología política, el estudio de las masas. La neuropsicología, que tiene que ver con cómo los procesos degenerativos pueden ser revertidos hasta cierto punto. La psicología del deporte, que tiene que ver con cómo mejorar el rendimiento de un atleta. Y así, en cada una de ellas que ustedes pueden observar, la psicología está. Y aquí estoy seguro que me faltan muchas más. ¿Qué otra ciencia, qué otra rama de la psicología que no ven acá se les viene a la mente? Yo le agregaría por acá, en lo particular, es algo muy importante que la gente no lo ve, pero, por ejemplo, hay una ciencia que se llama la tanatología, que es el estudio de cómo ayudar a una persona a aceptar su propia muerte y cómo ayudar a los familiares a aceptar su propia muerte en la luz de una enfermedad terminal. ¿Había escuchado eso alguna vez? No. Entonces, vean, la psicología está en todas partes. La psicología está por ejemplo, la psicología de las organizaciones. La psicología de cómo mejorar el rendimiento de los individuos en un contexto laboral, entre otras cosas. ¿Ok? Lick, disculpe que Adelante. le interrumpa. Yo le agregaría la epistemología también, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Pienso yo que la psicología también influye en esa parte del ser humano, ¿verdad? Sí, muy bien. Incluso, saben, hay algo interesante que lo vamos a hablar más adelante, que hay dos corrientes que plantean que la psicología nace como una rama de la filosofía, y que, recordando que la filosofía, ustedes lo vamos a observar desde un punto de vista de estudiar las cosas individuales de una persona, los motivos más profundos de un individuo. Y la psicología tiene mucho que ver. ¿Ok? Gracias, Douglas. Entonces, estos temas que les quiero mostrar por acá, estos 5 puntos, quiero mostrarles que estos son conocidos como temas de interés para la psicología. Y estos son temas que siempre van a mostrarse interés, en el sentido de que no hay un punto final en este sentido, sino que hay múltiples estudios, hallazgos que durante el tiempo van, porque el tiempo o sea, en la actualidad van mostrándose nuevas formas de explorar, y sobre todo la forma en la que se van presentando esta información es que se va a ir poniendo a la luz algunos componentes. Y estos, como les digo, son temas permanentes de discusión para la psicología.
El primer tema, que es el tema, uno de los temas más importantes, si el individuo es capaz de moldear la situación o la situación es capaz de moldear al individuo. ¿Qué opinan ustedes? Disculpe, Lee, que no lo escuché claramente. ¿Me puede repetir esa parte, por favor? Sí, un tema de interés, uno de los temas de interés es cómo el individuo es capaz de moldear su ambiente y viceversa, cómo el ambiente es capaz de cambiar al individuo. ¿Alguna vez lo habían visto desde este punto? ¿Qué opinan sobre esto? La verdad sí, yo pienso que tiene bastante lógica, ¿verdad? Porque dependiendo de la situación o el ambiente en el que nos encontremos, nuestra forma de pensar o nuestra forma de ver las cosas va a cambiar para moldearse a ese ambiente. Creo yo que un ejemplo podría ser la crianza en el hogar, ¿no? Básicamente, porque la situación es como nuestra familia y es la que nos moldea, pero a la vez también nosotros nos moldamos a la situación y así. Exactamente, incluso muchos de los temas que vamos a ver más adelante. Adelante. Lee, también creo que podría ser como una situación que le llaman situación lucha, huida, algo así, ¿va? Que es Sí. cuando el individuo se encuentra en alguna situación y el cuerpo viene a dilatar las pupilas, la mente viene a buscar como la salida más rápida para salir de ese problema o adaptar el problema. Eso también. Exacto. Y esto que les quiero comentar, estos 5 temas son muy, todos están realmente de alguna manera interconectados. Por ejemplo, el individuo es capaz de moldear la situación. Vaya, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado individuos en situaciones adversas en las cuales, vaya, imagínense, ustedes se dieron cuenta de lo que está pasando en El Salvador con lo del estado de excepción. ¿Saben qué es eso? No, la verdad no. ¿No? Génesis. No, Lee, yo mis noticias miro, Lee. Miren, es importante ver noticias. Los voy a actualizar un poquito en esto. En El Yo Salvador. solo miro cuánto sube y cuánto baja el combustible, Lee. O también la matanza que hubo en Texas, el Ayer. adolescente que fue a matar, que fue a matar como varias personas así de la nada, pero a saber qué problemas pudo tener él o qué lo llevó a eso. Sí, eso fue el día de ayer. 18 niños entre primero y cuarto grado fallecieron. Bueno, murieron después de que una persona ingresara a una escuela con armas de alto calibre. Pero lo que les quiero comentar ¿Sí, Shirley? ¿Hablamos del el régimen de excepción o qué? Exactamente, el régimen de excepción. Bueno, por lo que había escuchado, por lo que traté de escuchar, se trataba sobre la suspensión de algunos derechos que tenían los ciudadanos y que había permitido que hicieran detenciones como que no eran como que válidas o seguras, algo así. Algo así he escuchado. Bueno, les voy a contar. En el caso de estos individuos, el estado de excepción era para personas que tenían algún tipo de afiliación con maras y la suspensión de derechos, sobre todo hacia estas personas. No recuerdo, no he visto la cifra reciente, pero como en 30 o 35 días de un estado de excepción iban casi como 20,000 mareros detenidos. Entonces, como una nota, como un paréntesis, no puede ser que ustedes no se estén dando cuenta de esto, que literalmente está pasando. San Salvador nos queda más cerca que Ceiba. ¿De qué Tegucigalpa? Entonces, o sea que estamos hablando de lo que le están haciendo a los mareros, el presidente, que los está encarcelando, los está agarrando y tal vez el que no quiera cumplir o algo lo matan. Pues no lo matan, todos están presos, incluso todos, o sea, todos están detenidos
Por Y lo que yo oí, aguardan por juicio. Aguardan por su juicio. No, todavía. bueno, por lo que yo, bueno, aparte de que varios están viniendo para aquí, para Honduras, Totalmente. huyendo, también aparte de que los está agarrando porque él dice que es injusto que tantas familias, tantas personas estuvieron sumergidas bajo la maldad de estos antisociales. Entonces ahora él como que los hace pagar y si ellos no quieren atenerse a las reglas que él tiene, entonces los matan, por lo que tengo entendido también. No, matar Algo yo, no, yo matar mire, ya es una cosa yo que, escuché por se metería un pleito, pero todos están detenidos como tal y están aguardando por juicio. O sea, a todos se les va a hacer juicio, porque todos tienen pero lo importante de eso es que todo, lo que les digo, todos tienen afiliación con una mara. Shelby. Bueno, lo que yo escuché más que todo es que el presidente lo que está haciendo es que los está castigando, porque se dice, bueno, según el presidente, dice que algunos presos tienen mejor vida, por decir así, alimenticia que tal vez las personas de afuera. Entonces lo que él está haciendo es que los está castigando. Y si él no mira de que ellos se arrepienten o que tienen alguna gota de culpabilidad, lo que va a hacer es que les va a bajar a que ellos tienen como 2 horas, digamos, alimenticias nada más. Entonces lo que va a hacer es que solo lo va a bajar a 1. Y lo que está haciendo también es que está quitando las colchonetas de las camas, o sea que están durmiendo prácticamente en puro cemento. Sí. Sí, o sea, se les ha quitado un montón de privilegios. Incluso se ha hecho una restricción de alimentos en algún momento. Pero eso todo como una medida de presión para los mareros que están fuera. Entonces, ¿por qué les hago este comentario? El tema de maras es un tema que es difícil, muy difícil de explicar, porque vamos a estas disyuntivas que les planteo, por ejemplo. ¿Por qué hay muchos individuos que nacen en un contexto de mara, que nacen en un lugar geográficamente difícil, pero que no son sujetos de cambiar y de unirse, de afiliarse a una mara? ¿Y por qué otros individuos sí son capaces entonces? Porque tiene que ver esto, voy al segundo tema, tiene que ver con la crianza o es un gen que ya ellos traen predispuesto a la afiliación. Y aparte de esto, las personas son estables a través del tiempo o cambian. Son capaces de establecerse a través de distintos problemas, situaciones, o el contrario, la situación hace que cambie. O por ejemplo, la diversidad y la universalidad. Todos siguen el mismo patrón, todos siguen la misma línea, o cada quien es capaz de poder labrar su propio destino. Y finalmente, la mente domina el cuerpo o el cuerpo domina la mente. Y todos estos temas que ustedes están viendo, no hay un punto final. Vaya, les voy a poner un ejemplo personal. Genética y herencia, yo crianza le agregaría ambiente. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, sus padres son diabéticos? Voy a hablar de una enfermedad muy común. En mi caso son mis abuelos. Ah, ok. Jocelyn, por ahí no logré ver quién más. Sus abuelos. Soani. Pues en mi caso son mis abuelos y tal vez los tíos, así hermanos de mis abuelos. Ok. Entonces, toda esta situación, por ejemplo, y los padres, luego después de esto, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto que hay personas que tienen padres diabéticos, pero que sus esfuerzos, su dieta, sus hábitos alimenticios, sus hábitos de ejercicio son más fuertes para evitar que desarrollen la enfermedad? Y hay otras personas que no tienen su genética, dentro de su genética no tienen el gen de diabetes. No hay un gen de diabetes como tal, sino que es un mal funcionamiento del páncreas, ¿verdad? Con respecto a la insulina, y cómo son capaces de degradar la glucosa, y sus hábitos alimenticios, su falta de ejercicio, su sedentarismo,
hace que desarrollen una enfermedad que no estaba en su genética. ¿Sí me entienden entonces? Con estos temas de desarrollo de interés constante y de disyuntivas constantes. ¿Alguien quisiera agregar algo más? De mi parte no, todo claro. Perfecto. Avancemos entonces en esta temática. La psicología, algo importante. La psicología no solamente estamos contentos con describir el comportamiento, sino que queremos también explicarlo, queremos predecirlo en algún momento y finalmente modificarlo. Por ejemplo, la psicología clínica, la psicología de la salud, pretende modificar este comportamiento. Pero el explicarlo y el predecirlo nos ayuda a establecer patrones de conducta. Patrones de conducta que el individuo va a ir cambiando. De nuevo, volvemos al punto inicial que les comentaba. Eso tiene que ver mucho con cómo la persona es capaz de cambiar sus propias actitudes, cómo cambiar su forma de ver las cosas. Y de nuevo, esto es estable a través del tiempo o esto cambia a través del tiempo. ¿Ok? En el caso... Sí, adelante. Tuve que comprar una recarga. Oh, no se preocupe, yo sé que el internet falla. Entonces, hablemos un poquito de historia. Y donde data ese primer punto, ese punto inicial, por así decirlo, que pone el inicio, la primera piedra de la psicología en la historia, es en 1879 en Leipzig, Alemania. Y esto a cargo de obviamente no era psicólogo, sino que era fisiólogo como tal, Wilhelm Wundt, que empezó a desarrollar un laboratorio de psicología sin saberlo, ¿verdad? Porque empezaba a poner las bases de la experimentación y de la psicología experimental. Incluso la psicología nace de ahí. La psicología, el primer punto importante que tiene es la forma de ver las cosas y empezar a establecer hipótesis. ¿Okay? Entonces, en 1879, este es el primer punto que nos coloca, que nos hace empezar a ver el nacimiento como tal. Luego, Edward Titchener, que es discípulo de Wilhelm Wundt, desarrolló un enfoque de la psicología que es conocido como el estructuralismo. Y de nuevo, el estructuralismo se basa sobre todo en que no puedo explicar algo que yo no veo. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en el caso de, por ejemplo, que eso que yo veo, eso que forma una estructura que es susceptible para poder cambiar, sobre todo, para poder, que tiene sus propios métodos, su propia teoría. Entonces, Edward Titchener plantea de que el estructuralismo pone las bases para empezar a explicar muchos de los fenómenos que son observables. Luego, William James, voy como en un orden cronológico para que ustedes lo vayan viendo. En el caso de William James, posteriormente a Edward Titchener, habla del funcionalismo y argumenta que las sensaciones no se pueden separar de asociaciones mentales que nos permiten beneficiarnos de experiencias pasadas. Eso quiere decir de que nosotros como individuos entendemos que el funcionalismo es una manera de ver las cosas distinta al estructuralismo, sino que aquí ya empezamos a ver que entra en juego algunos factores que no podemos observar. Por ejemplo, usted se siente triste y probablemente lo que dispare esa tristeza puede ser algo externo.
pero el proceso de la tristeza como tal, eso ya es otra cosa. ¿Estamos bien hasta aquí? Luego nace el siguiente autor, que en lo particular lo vamos a ver el día en la tercera unidad, y que es Sigmund Freud. Incluso ustedes han visto la serie bueno, en primer lugar, quiero excusarme y adelantarme a que yo les voy a estar hablando muchísimo acerca de Netflix. Hay un montón de series que me llaman muchísimo la atención y les voy a ir haciendo algunos comentarios de algunas series o películas que ustedes pueden observar. Así que, pero no se aburran y no se cansen de esto. En el caso del psicoanálisis, que su autor es Sigmund Freud, él es el padre del psicoanálisis, él plantea de que incluso para el momento en el que nace esta teoría es un momento sumamente convulsivo. Él fue era de ascendencia judía, y por ahí en el momento en que empieza a hacer un boom toda esta teoría, surge la Primera Guerra Mundial. Incluso él se ve forzado a emigrar a los Estados Unidos, donde desarrolla un montón de trabajos para poder entender estos procesos y para poder brindar una oportunidad adicional de poder analizar esta información. Y no voy a entrar tan de lleno en sus postulados, porque como les digo, lo vamos a ver en la tercera unidad, pero él le da mucho un papel sumamente importante y relevante a los constructos que no podemos ver, como el inconsciente. Incluso habla mucho de los impulsos, de los instintos, de que nosotros ya traemos como un sistema precargado, por así decirlo, en el sentido de que tratamos de cumplir muchas de las necesidades que nosotros traemos. Y estos impulsos tienden a dirigir nuestra propia conducta. El inconsciente tiende a hacerlo de esta manera. Y lo hace, ¿cómo el inconsciente se manifiesta? Se manifiesta en los sueños, se manifiesta en lapsus, se manifiesta, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han vivido ya déjà vus, por ejemplo? Ustedes como dicen, hey, esto ya lo vi, esto ya lo había oído, ya lo había visto. O, por ejemplo, síntomas cuando no es tratado de una manera apropiada. Los síntomas de enfermedad mental pueden ser asociados como un constructo importante del inconsciente. Incluso muchos de los cambios que se generan, e incluso hay una corriente muy interesante que se las dejo por ahí para que lo averigüen ustedes también, es que el arte, la literatura, distintas expresiones artísticas hacen que nosotros expresemos nuestro inconsciente. Entonces, la forma en la que nosotros dibujamos está dirigida por nuestros motivos, por nuestros deseos inconscientes. ¿Alguna vez habían escuchado acerca de esta teoría? Pues sí había escuchado, bueno, usted mencionó como que la psicología forense, pues estaba viendo que cuando se investiga, como por ejemplo algunos crímenes, con las notas que dejan los asesinos o cosas así, por el tipo de su letra, se pueden deducir varias cosas de esa persona por la forma en la que escribe, ¿me entiendes? Esas cosas medio entendí cuando vi un documental de eso. Sí, incluso esa ciencia se llama la grafología. Se llama grafología. Entonces es algo bien interesante que ustedes lo pueden ir observando.
lo interesante de esto es que el libre albedrío, él lo considera como una ilusión, que todos no tenemos, si volvemos a la diversidad, y universalidad que hablábamos de los temas de interés. Freud planteaba de que no, que si un individuo no era capaz de resolver sus impulsos y deseos inconscientes, va a cumplir un patrón todo el tiempo de enfermedad mental y tratar con algunos síntomas, pero nunca resolverlos a fondo. Una vez que nosotros pasamos de estudiar aquello que no podemos ver, aquello que nosotros podemos observar, aquello que nosotros tenemos muchas acciones distintas, nace una nueva corriente que está a cargo de John Watson, que se basa mucho en un fisiólogo que es conocido como Iván Pavlov, que usted lo vamos a ver cuando estemos en la unidad hablando de aprendizaje. Iván Pavlov, y yo creo que ustedes ya lo han escuchado, era un fisiólogo que puso en el mapa el experimento, no sé si ustedes lo han escuchado, el experimento de un perro, una campana, la comida y salivación. ¿Alguien ha escuchado acerca de este experimento alguna vez? Hace tiempo sí lo escuché. Sí, yo también. Okay. Entonces, este fisiólogo lo que hizo fue tratar de explicar que nosotros somos capaces de poder moldear nuestra conducta dependiendo de dónde nosotros ponemos el punto de énfasis y sobre todo cómo podemos entender los cambios comportamentales a través del tiempo. Luego, estos trabajos de Pavlov, que como les digo, ponen la base del conductismo que está a cargo a partir de John Watson, habla que la psicología solamente debería de enfocarse en la conducta que es observable y que es mensurable. Eso quiere decir que es medible, que lo puedo ver, lo puedo tocar. Y todos los fenómenos psicológicos se consideran en esta teoría que son resultado del condicionamiento. Por ejemplo, imagínense que, vaya, de los que están participando ahorita, imagínense que usted viene y yo le hago una pregunta y yo le digo, ¿sabe qué? ¿Qué opinión más tonta la que me acaba de dar? ¿Cómo se sentiría usted después de eso? Humillado. ¿Humillado? ¿Cómo más se sentiría? Abochornado. Abochornado. Sin ganas de volver a participar. Esa parte de ahí que le decía, que dice Shelby. Sin ganas de querer participar otra vez. Probablemente después de esto yo no voy a querer participar. Entonces, a eso se refiere el condicionamiento. En palabras muy sencillas, ¿no? Que nosotros a partir de las experiencias previas tratamos de establecer conductas y patrones que para nosotros nos hacen lógica, para nosotros tienen lógica, pero para el individuo, ¿verdad? Que crece, imaginemos, esto es algo consciente que les acabo de decir, pero si yo en casa, por ejemplo, a cada rato recibo reprimendas por una acción, por algo nuevo que quiero hacer, pues lo más probable es que no voy a querer hacerlo de nuevo. ¿Es lógico esto para ustedes? Sí, es súper lógico. Sí. Ok. También en el conductismo se plantea, o se tiene la idea, que el individuo es capaz de ser como una tabula rasa. La tabula rasa es como una tabla en blanco, por así decirlo. Y el condicionamiento es como ese lápiz que va escribiendo encima de esta tabla. A partir de estos trabajos de John Watson, nace otro de los autores más importantes, que es Burrus Frederick Skinner, o B.F. Skinner,
que se convierte en uno de los líderes de la escuela conductista de la psicología en los años 60. Sobre todo, él habla en el anterior, hablamos del condicionamiento clásico, y Skinner desarrolla a partir de esa teoría el condicionamiento operante, y considera que nosotros como científicos deberíamos de ver la mente del ser humano como una caja negra, que es como una caja. ¿Ustedes han escuchado la caja negra, que es un término de aviación? ¿La han escuchado? Sí. Creo que es la que guarda todos los datos, ¿verdad? Que guarda todos los datos, pero que solamente un par de personas pueden accesar a esta caja negra. Entonces, en muchas situaciones hacen que nosotros entendamos que el ser humano, a veces esa caja negra es inaccesible para un montón de personas, sino solo para la persona que tiene la llave correcta, por así decirlo, que estos son los psicoterapeutas que nosotros podemos encontrar. ¿Ok? En el caso del condicionamiento operante, ya vamos a ir terminando, quedan un par de minutos. En el caso del condicionamiento operante, que también recibe el nombre de condicionamiento instrumental, se basa mucho en las recompensas, y las recompensas que refuerzan el comportamiento. Pongamos otra vez el ejemplo de si yo le digo a usted que después de una participación le doy un punto extra. ¿Qué va a pasar cuando yo haga una pregunta de nuevo? Vamos a querer participar. Va a querer participar, porque saben que viene... Que vamos a seguir ganando puntos. Exacto, porque viene una recompensa después de esto. Así como también el castigo. Eso es algo muy, muy importante. De nuevo, no estoy entrando tan a fondo porque lo vamos a ver cuando hablemos de aprendizaje. Los impulsos físicos y los sentimientos privados son el resultado del condicionamiento, al igual que muchas otras reacciones complejas. Imagínese que usted es una persona que trata de abrirse ante sus padres, pero sus padres constantemente le rechazan. ¿Qué va a pasar cuando usted quiera abrirse con otra persona, con su pareja más adelante, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? Vamos a sentir como que también nos van a rechazar. Exactamente. Entonces, el condicionamiento es eso. El condicionamiento es un tipo de aprendizaje, sobre todo con la idea de cambio. Ok. Voy con esta última, que es la última diapositiva de las corrientes que hemos visto. Y actualmente la psicología conductual se le agregó una nueva ciencia que trata de explicar que la conducta que nosotros observamos tiene su explicación a través de los distintos procesos mentales. O sea, no solamente es, el ser humano no solamente es lo que se demuestra o cómo se comporta, es muchísimo más complejo que esto. Eso quiere decir en cómo la persona percibe, cómo interpreta, cómo almacena información, cuáles son las distintas experiencias que ha tenido en su vida y sobre todo trata de alcanzar una plenitud bajo esta idea. Y finalmente algunas otras dos corrientes importantes que es conocida como la psicología de la Gestalt, que la vamos a ver más adelante, que pone un énfasis en su totalidad. Y la psicología de la Gestalt, por ejemplo, ven esta imagen que yo les estoy mostrando ahorita. ¿Qué ven? Yo miro como una especie de cáliz, algo así. ¿Una copa? Una copa. ¿Qué más ven? Tiene forma de campana también. ¿Perdón? Tiene forma Yo de miro campana. dos caras, Lick. Ah, vaya. A ese punto quería llegar. Los que vieron el cáliz vieron las dos caras y los que vieron las caras vieron la vasija. Sí, vi ambas cosas. Aunque Ok. primero vi el cáliz.
Exactamente, y de eso se trata la psicología gestal, que el individuo como tal, dependiendo de su propia experiencia, va a ver las cosas desde su propio punto de vista. Y finalmente la psicología humanista, que trata de alcanzar el pleno potencial. Incluso vamos a verlo con Carl Rogers y Abraham Maslow cuando veamos la motivación y emoción, que alcanzar el pleno potencial, la forma de ver las cosas, es algo que todos los seres humanos es innato a nosotros y que siempre vamos a tratar de llegar a este papel, de llegar a este punto. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? No, Lick, yo no. Todo bien, Lick. Perfecto. Ok. Para los que todavía no han pasado, no han firmado la lista, se las hago llegar porque hay 26 y solamente tengo 20 respuestas. Se las hago llegar por acá. Un comentario importante, asegúrense de colocar bien la fecha, porque ahí estoy viendo que hubo alguien que colocó 2001, octubre del 2001. Entonces, tengan cuidado porque yo pongo filtros y si no está en ese filtro en el Excel, va a ser difícil que lo logremos. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Si no hay más preguntas. ¿Cuál lista, Lick? Ahorita les acabo de mandar aquí al Forms, aquí al chat un Forms para que ustedes lo puedan llenar. Esa es la forma de llenar la lista. Un enlace. Pueden firmarlo, o sea, no es una firma literal, sino que se meten a ese enlace y ahí le solicitan su nombre y la fecha. ¿Estamos? Sí, gracias. Listo. Gracias a todos y nos vemos mañana. Pórtense bien. Feliz día. Gracias, Vale. Lick. Pasa buena tarde. Feliz tarde. Gracias. Gracias.